Sí, bueno, mi cargo en el gremio, yo soy Miguel del Pla, mi cargo es secretario administrativo entre la DOSAC y como los 5 que estamos acá somos paritarios elegidos por nuestros compañeros. A mí la reflexión, hay varias reflexiones sobre este tema, la verdad que es un tema para discutir largo y tendido. Pero la primera reflexión es que acá se ha dicho, se ha defendido este proyecto con un argumento realmente confuso o que revela en las personas que han tenido esa autoría una cierta confusión. Se dice de que esto no sería un presentismo, se niega por lo tanto nuestra acusación de que esto es un presentismo, sobre la base de decir de que aquí lo que se trata es de un adicional por fuera del salario. Como está fuera del salario, no sería un presentismo. Siempre el presentismo estuvo fuera del salario. Siempre. Siempre fue un adicional por fuera del salario. Y por eso nosotros luchamos contra él. Y la lucha contra el presentismo tuvo una época muy dura. Muy dura. Yo soy de la época que justamente Néstor Kirchner gobernaba Santa Cruz. Y cuando Néstor Kirchner gobernaba Santa Cruz, este mismo tipo de proyecto, incluso peor que este, lo colocó en 1992. Y nos costó 15 años de lucha recuperar, sacarnos de encima esa presión agobiante que sufrían los docentes. 15 años nos costó. Y llegamos recién en el 2007 a poder hacerlo. Entonces, cuando hay un sufrimiento histórico que se arrastra de una situación determinada y hay una experiencia histórica del sufrimiento que también fue la lucha del 2007, que uno la recuerda con la alegría de haber triunfado, pero también la recuerda con el dolor y el sufrimiento que trajo, porque hubo represiones, porque hubo toda clase de problemas que no son nada agradables. No queremos repetir situaciones así. Nosotros no queremos estar 15 años luchando de vuelta para poder recuperar la dignidad de nuestro trabajo y trabajar sin una presión encima de la cabeza. Porque los docentes trabajan en la escuela sin necesidad de que haya una presión. No tiene por qué haber esa presión. Y esto acá que habla de los gremios irresponsables, se tiran muchas palabras que son bastante de mal gusto, por llamarlo de alguna manera. Porque el verdadero motivo por el cual se quiere imponer esto, a nuestro criterio, es el mismo que lo llevó a Néstor a tratar de hacerlo. Disciplinar a los docentes. Impedir el derecho de huelga. Algo tan simple como eso. Y eso es inconstitucional. Y que lucha contra el derecho de huelga está luchando contra una garantía constitucional. Y esto es muy grave. Muy grave. Lo digo por profesionales del derecho que deberían quizás reflexionarlo de ese modo. Es muy grave. Entonces nosotros no podemos hacer legislaciones para eliminar el derecho de huelga. Y después todavía venir a poner en un artículo que, ojo, este adicional nunca más se podrá tratar en una paritaria. Pero entonces, ¿qué modificamos la ley de paritaria? ¿Qué es esta ley? ¿Qué es este proyecto? ¿Qué pretenden con esto? ¿Establecer una nueva forma de organización constitucional para Santa Cruz? ¿Que supere el derecho de huelga? ¿Que supere el derecho a que en la paritaria discutamos nuestras condiciones salariales? No, este proyecto, cuando el gremio ha tomado la decisión en su congreso de luchar en contra de él, y cuando apenas lo conocimos vino una marcha acá, en la sesión anterior, y ustedes escucharon que estuvimos presentes aquí, y fue una marcha importante, pero varios días después hubo una marcha mucho más importante, que no se recordaba quizás de hace 10 años atrás, o más. Y donde, ¿por qué vinieron los compañeros? A ver, ¿por qué creemos, por ejemplo, que vinieron más de 50 compañeros de Puerto Santa Cruz a una movilización? Yo se lo quiero decir, por la indignación que tuvieron frente al hecho que una diputada de su pueblo había votado esto, había firmado este proyecto. Fue esa indignación la que se generó en un pueblo donde no participan gremialmente. Les quiero confesar que tenemos muchas dificultades para movilizar a los compañeros de Puerto Santa Cruz normalmente. Que de las localidades de paro quizá a veces no es la que tiene el mayor acatamiento. Y sin embargo, frente a un hecho como este, y les pido que entonces dimensionen de qué estamos hablando, la importancia y la gravedad que tiene para nuestros compañeros esto, decidieron movilizarse, se juntaron, pusieron sus autos y se vinieron para acá.
digo el ejemplo de Puerto Santa Cruz, podría ponerle los ejemplos de todas las localidades porque vinieron de todas las localidades, compañeros, de todas las localidades. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Esto no pasa, no puede pasar, no va a pasar. No va a pasar. No insistan con esto. Con presiones contra los maestros no van a lograr nada. La educación se construye con los docentes, no contra ellos. Y muchos gobiernos se han equivocado en eso, que han creído que era contra los docentes. Y le erraron. Le erraron. Algunos hasta terminaron perdiendo sus elecciones con motivo de tanto ir contra los docentes. Entonces, nosotros simplemente queremos plantear que, como un gesto de cordura, porque estamos en el marco de un conflicto muy delicado, en el que lamentablemente estamos, porque desde el 3 de enero que asumió esta conducción estuvo pidiendo que hubiera paritarias cuanto antes, que se pudiera negociar antes de tener que llegar al ciclo lectivo, y todo fueron dilaciones, y recién aparecieron las ofertas cuando empezamos con el paro. Mejor dicho, no cuando empezamos con el paro. Cuando, a pesar de que nos dictaron una conciliación obligatoria y legal, la rechazamos y montamos un paro de 72 horas que no se movió un lápiz, y entonces el gobierno hizo una oferta. Pero tuvimos que hacer eso. Tuvimos que llegar a esa situación para que empezaran a ofrecer las ofertas. Y la semana pasada informaron en una conferencia de prensa que iba a haber un decretazo. Y fue nuestra movilización la que ha impedido que salga el decretazo. No hay decreto. Tenemos una crisis política con esta situación, que ha sido derivada de justamente el intento de resolver este problema con presiones contra los docentes, cerrando la paritaria, metiendo conciliaciones obligatorias ilegales. No es el camino, y mucho menos el camino es una ley de presentismo, que es recontra presentismo, no tiene otro nombre esto. Mucho menos. Así que lo que le pedimos es que en un gesto de cordura y para tratar de que este conflicto pueda llegar a buen puerto, porque hoy tenemos una paritaria y lamentablemente nos vimos obligados, un tema que no estaba en la agenda, a tener que incluirlo en nuestro petitorio, lo tuvimos que poner, porque estamos obligados a ponerlo, nos lo pidieron nuestros compañeros. Se agregó un tema más de conflicto al conflicto que teníamos. Bueno, ojalá podamos resolver el conflicto que teníamos en los términos que había y que también haya un gesto de cordura aquí en la Cámara de Diputados para retirar este proyecto. Sería un gesto de cordura, nada impide que sigamos discutiendo los problemas a futuro, que los volvamos a analizar, que podamos hacer consultas, porque este proyecto tampoco fue consultado con nadie. Nosotros no tuvimos la oportunidad de que nos pregunten qué opinábamos. Nadie nos consultó, ni a nosotros y creo que a mucha gente no fue consultada. Entonces, puede haber un gesto de cordura, dar un paso atrás, ayudar a que se resuelva un conflicto docente y habilitar un debate en los términos que ustedes quieran y nosotros siempre vamos a tener la disposición y estar abiertos a todos los debates que se quiera, pero no bajo presión. Bajo presión no. Gracias.